Hola, ¿qué tal? Los saludamos en este espacio Análisis, donde platicaremos el día de hoy con con Fátima Fernández. Ella es experta en comunicación estratégica en el ámbito de administración pública. También ella ha desarrollado, ejecutado y evaluado muchos planes de comunicación en diversas campañas políticas. Colabora en una de las agencias de relaciones públicas más importantes el día de hoy a nivel internacional y ha sido profesora, maestra en varios años en The George Washington University. El tema de hoy y que vamos a platicar y que va a ser un gusto tenerla en nuestro estudio o vía virtual es el siguiente: ¿por qué los gobiernos están perdiendo popularidad? Muy buenos días, Fátima, y gracias por aceptarnos esta comunicación. A ti, Martín, muy buenos días y muy buenos días a toda la gente que tengo el gusto de poder conversar con ellos a través de esta plataforma. Hace unos minutos conversábamos cómo la vida se Sí, nos ha puesto más chiquita y donde ahora estamos donde querramos estar gracias a la tecnología. esa es Los una gran, gobiernos, esa es una perdón, gran ventaja que podamos comunicarnos así tan fácil y de inmediato. Pasamos a las absolutamente. preguntas y a los temas. ¿Por qué los gobiernos están perdiendo popularidad, Fátima? Acabas de dar una conferencia esta semana organizada por el Foro de Periodistas de la ciudad de Chihuahua y nos gustaría que nos compartieras más detalles de estos temas que ustedes abordaron. ¿Qué están haciendo mal los gobiernos en materia de comunicación? A ver, te contesto esa pregunta haciéndole una invitación no solo a los gobiernos, sino a todos los que nos apasiona el tema de la comunicación. Estoy hablando de la gente que son voceros de los gobiernos nacionales, pero también de los municipales, de los estatales, de los empresariales, de los institucionales. Le hablo a los periodistas, porque tengo yo también la suerte de haberme formado como periodista. Si hay algo que estamos haciendo mal en este momento es que no estamos conectando con la gente. Y lo que nos está sucediendo es que, y yo lo hago en forma un poco de chiste, pero es absolutamente cierto, a todos nos dio fiebre, a todos nos dio COVID-19. ¿Qué En significa materia de tener fiebre? comunicación, ¿verdad? En Hablando. materia en materia de comunicación total, a ver, a todos nos dio fiebre, Martín. Todos de alguna manera sufrimos o nos dimos cuenta de que había cosas que estábamos haciendo muy bien y cosas que podíamos hacer mucho mejor. La fiebre es siempre un síntoma del cuerpo, una señal, un grito del cuerpo cuando algo no estaba funcionando bien. Nos dio fiebre. A todos nos dio tos, todos nos pusimos reactivos, todos comenzamos a comunicar sin tener mucha evidencia, todos comenzamos a reaccionar y eso es la tos. Pero además a todos nos está costando muchísimo respirar. A todos nos está costando vivir esta nueva vida, entender cómo funcionan las cosas, trabajar virtual, darnos cuenta que ya no hay horario, ni sábados, ni domingos, porque todo el mundo está en su casa, así que todo el mundo está todo el tiempo. Así que los gobiernos en particular están comenzando a perder popularidad, aquellos particularmente que decidieron o que probablemente comenzaron muy bien y no necesariamente lo están haciendo bien ahora, o al revés, que empezaron muy bien y empiezan a equivocarse porque dejan la conexión con la gente. Empiezan sobre todo, a decir lo que quieren decir y no se conectan, no escuchan, no alinean sus mensajes, no alinean las preocupaciones de la gente y la gente está tan sensible que empieza a darse cuenta cuando un gobierno realmente es genuino y cuando realmente ha hecho una buena campaña de información, pero no necesariamente está generando popularidad o lealtad, que es lo que todo el mundo necesita. Y lo decías en tu conferencia, vemos qué hace el gobierno, vemos cómo lo hace, pero muchas veces no entendemos el por qué o no sabemos y ni siquiera se toman la molestia de comunicárnoslo. ¿Qué nos puedes comentar de esto? ¿Por qué es importante que la gente sepa la causa que tienen los políticos al momento de estar desarrollando sus actividades? A ver, Martín, esto es algo que yo he empezado a seguir desde hace algún tiempo para atrás. Tiene que ver con una metodología que particularmente está impulsando muchísimo un profesor australiano que ahora da clase en los Estados Unidos, Simon Sinek, que el que quiera seguirlo, de verdad sígalo, porque es un mundo de la comunicación, es alguien que asesora partidos, países, instancias, corporaciones mundiales. Y él nos lleva a los ejemplos mucho más nuestros, ¿no? Yo recuerdo un ejemplo muy particular porque yo soy venezolana y él decía, lo que hizo Bolívar en la campaña admirable
fue convencer a la gente de por qué había que luchar por la libertad de América Latina y América del Sur particularmente, que es donde estaba. Y la gente, la verdad, el qué o el cómo, pues ya interesa poco. El por qué estoy haciendo algo, lo que quiero cambiar, lo que hacía el propio Steve Jobs cuando decidía que él lo que necesitaba era que todos los ciudadanos tuvieran una computadora en su mano. O sea, el por qué hace las cosas hace que la gente se conecte con uno, porque ya el qué o el cómo somos tan variados. Un día podemos estar pensando en una cosa y el día siguiente pensando en otra, cambiamos de idea, pero las causas, lo que nos mueve, lo que está desde el corazón, es frecuentemente lo que ahora hace que en comunicación tú comiences o necesites particularmente explicar el por qué estás haciendo las cosas antes de explicar lo que haces y cómo lo estás haciendo. Eso es lo que los gobiernos necesitan hacer. Eso es lo que las corporaciones, lo que las marcas en general tienen que comenzar a hacer, lo que los periodistas tenemos que comenzar a hacer, porque la gente ahora necesita saber mucho más el por qué te mueve algo, no el qué estás haciendo o el cómo lo estás haciendo. Ay, entonces, conectar con la gente tiene que ver que sepan por qué hacemos las cosas. ¿Y cómo ves el caso de México en específico? Te pongo de ejemplo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con estas características que nos comentas, él sí logra tener conexión y buena comunicación con la gente de México. ¿Cuál es tu opinión? A ver, lo que yo he estado viendo particularmente, porque no tengo la enorme dicha de vivir en México, tengo la enorme dicha de vivir en Guatemala, tiene mucho que ver con lo que yo investigo. Yo siento que todo lo que podamos hacer o en todo lo que podamos opinar, siempre deberíamos tener un sustento, una información y sobre todo confrontar fuentes. A mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, todo lo que venía subiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta que llegó la pandemia, pero incluso en los primeros días de la pandemia, la gente estaba como muy conectada. El problema comienza a ser cuando mucha gente tiene una preocupación y probablemente su líder no se lo toma como una preocupación. Y con el mayor respeto que le puedo tener a cualquier persona que logra el apoyo de todo un país para que se encargue de la presidencia de la República, porque vaya que es una responsabilidad bien, bien importante. Cuando comenzó con el tema de las estampitas, es lo mismo que le pasó al presidente Trump cuando dijo aquí está todo bajo control, o lo que le pasó a Jair Bolsonaro en Brasil cuando dijo esto es una gripecita. O sea, todos los presidentes que de alguna manera asumieron esto, probablemente con un montón de temor, pero que trataron de hacer chiste, comenzaron a desconectarse con la gente que sí está preocupada. Probablemente hay gente que todavía cree que no le va a pasar, que el coronavirus no le va a llegar a la puerta, pero que empieza a sentir la preocupación en lo económico, en no tener la posibilidad de salir a la calle, en que le bajen los ingresos, en quedarse sin trabajo, en que quiebren las empresas. Y por lo tanto, en el momento en que alguien que ha sido tan buen comunicador como el presidente Andrés Manuel López Obrador comienza a hacer chiste o la gente comienza a decir no se lo está tomando en serio, comienza a desconectarse. No hay un por qué allí, sino más un qué estoy haciendo, estoy descalificando la gravedad de lo que está pasando. Y probablemente él tiene un por qué, pero no lo está comunicando. Así que siento que todo ese peso y toda esa buena popularidad que tuvo el presidente podría perfectamente, siento que ya se empieza a caer por lo menos por los números, porque comienza a descalificar la preocupación genuina. Hasta ayer o hasta hace 2 días, México era el 5º país de todo el continente con mayor cantidad de casos. Brasil, que es el segundo, Estados Unidos, que es el primero, comienzan a tener problemas, Martín, pero tiene que ver con eso, con la sensación de vamos a salir adelante, no se preocupen. Yo puedo tener ese mensaje de optimismo, lo que no puedo es permitir, o probablemente no me comunico tanto con alguien que se burla, con alguien que dice que esto se logra con estampitas, que esto está bajo control o que esto es una gripecita. Traes muy frescos los datos y algunos números respecto al tema COVID, específicamente en materia de comunicación. La popularidad ¿cómo les ha afectado a varios presidentes de América en su popularidad el manejo que han tenido cada uno en materia de COVID? ¿Qué nos puedes platicar de esto? Ya nos adelantaste el caso de México. Pues bueno, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a decir que la gente siguiera consumiendo en los restaurantes, que se dieran abrazos, sacó las famosas estampitas que tú comentas del detente,
Sin embargo, sí arrancó la Jornada Nacional de Sana Distancia, es decir, el confinamiento voluntario. Y bueno, hoy se presume, hoy dan los resultados de que esta decisión fue acertada, se aplanó la curva y que la gente tiene que regresar, tiene que dejar el miedo y volver a salir a las calles. Eso fue al principio, todo lo que tú nos comentas. ¿Cómo lo ves ya al final? A ver, yo siento que los líderes aprenden, ¿no? Y que rectifican y que regresan al camino. Y si eso es lo que está pasando, creo que la popularidad del presidente pudiera obviamente restablecerse. Lo que pasó también con el presidente Bolsonaro es que a pesar de que le está yendo bastante mal, acaba de subir otra vez puntos porque entregó cheques de $110 a un montón de brasileros que se la están pasando muy mal también. Así que esta sensación, Martín, que creo que lo que es importante también colocar acá en esta conversación, es que todos los días las cosas están cambiando. Y lo que uno debería hacer desde la perspectiva de comunicación es tener un termómetro colocado afuera, con metodología, con investigación, con cruce de datos, porque todos los días podemos ir variando de un lado al otro. Lo que pasa es que todos tenemos una prueba de fuego más tarde o más temprano. El presidente Trump la tiene el 3 de noviembre. Sí, El cuando son las presidente elecciones Bolsonaro, allá en Estados Unidos. exactamente. El presidente Bolsonaro tiene en octubre 4, creo que es la fecha, tiene elecciones municipales en Brasil. Vamos a ver cómo le va. México tiene elecciones el próximo 1 de junio. Perú tiene elecciones en febrero del año que viene. Entonces, creo que lo que va a pasar con este tema de la comunicación, y por eso me parece tan apasionante, es que de verdad los cambios nunca se hicieron con tanta frecuencia, o sea, en tanta cantidad y con tanta frecuencia. Entonces, nuestro trabajo desde el lado de comunicación debería ser permanentemente estar investigando, tener una metodología, y sobre todo, Martín, cruzando información. Lo que nos está pasando es que como estamos encerrados en nuestras casas, en nuestras propias burbujas, preferimos escuchar solamente lo que nos parece que se parece a lo que creemos. Es el momento de cruzar información, es el momento de escuchar a la gente con la que no estamos de acuerdo, porque la variación de popularidad cambia un día y cambia por otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, eso es un poco lo que le está pasando al presidente Piñera en Chile. El presidente Piñera tenía un referéndum el 26 de abril que se suspendió, que hubiera perdido terriblemente porque tenía 6% de popularidad en diciembre 2019, enero 2020. Tiene ahora 25 o 27 o 30. Es una maravilla todo lo que ha subido, a pesar de que sigue bajito. Pero cada vez hay menos ruido alrededor de pedir una renuncia al presidente. Es porque está haciendo una muy buena gestión. Es allí donde además quiero tocar. Roberto Isurieta, el año pasado que me tocó compartir un evento justamente en Chihuahua, decía, los presidentes probablemente van a tener una evaluación mucho más de su gestión, y la comunicación tiene que ver con eso. La comunicación no es lo que yo quiero decir, es lo que yo estoy haciendo, es el con quién lo estoy haciendo y al final qué estoy diciendo, cuándo hago y con quién lo hago. Entonces el mundo de la comunicación política particularmente, pero la de todos, requiere de verdad que si las cosas hoy nos están yendo bien, eso no quiere decir que nos va a ir bien hasta el 1 de junio o hasta el 4 de octubre o hasta el 3 de noviembre. Es un trabajo muy interesante, pero además donde tenemos todos que compartir responsabilidades desde los mundos de comunicación en el que estamos, ¿no? ¿Y cómo pueden rectificar los gobiernos? Ya, ok, sí, teniendo un termómetro afuera, escuchando a las personas que no están a favor de ellos, pero ¿qué acciones deben de tomar gobiernos, marcas, comunicadores para corregir el rumbo luego de que se ha errado? A ver, yo he estado compartiendo con algunas personas la necesidad de que los gobiernos, las marcas, las empresas y todo el mundo tenga un primer frente que obviamente le toca ser el presidente o en el caso de México el secretario de Salud, en el caso de Guatemala el ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Y esos son personajes que probablemente, Martín, van a salir muy mal parados reputacionalmente, porque les toca asumir el fuego, o sea, les toca hacer eso. Lo que deberían tener los equipos o los gobiernos en general y todos los equipos empresariales o institucionales es un segundo equipo atrás que esté oliendo, que esté viendo, que esté olfateando, que esté escuchando antes de abrir la boca.
porque lo que pasa es que sí necesitamos entender a alguien o tener a alguien que esté todo el tiempo midiendo qué está pasando. Y Martín, la tercera recomendación es tengamos a un equipo atrás pensando en el futuro. La manera en la que uno rectifica o no es algo que pasa todos los días. Lo que pasa es que no le puedes dejar todo el trabajo de comunicación al que está en la primera línea. Tiene que haber alguien atrás diciendo qué va a pasar la semana que viene, qué va a pasar dentro de 2 semanas. Y otro equipo más atrás diciendo qué va a pasar dentro de 1 mes, dentro de 2, dentro de 3, cuando venga la reactivación, si no viene, cuando pase esto. Eso es lo que los gobiernos tienen que hacer, además de lo que ya tú comentaste, que tiene que ver con tener un termómetro, con tener una metodología, con hacer investigación. Pero no te sirve de nada tener elementos frescos todos los días si no hay alguien pensando un poquito más atrás qué va a pasar. Porque es como cuando tú vas ahora con el Waze, ¿no? Entonces dice, en 200 metros cruce a la derecha. O sea, si el Waze no te dice en 200 metros, cuando llegas al cruce, ya no puedes cruzar a la derecha y te estrellas. Entonces, el mundo de la comunicación significa tener también una especie de Waze que diga y que puedas un poco, tú sabes, retrotraer y decir, estamos a 20 kilómetros. Ok, hay alguien que tiene que pensar en esos 20 kilómetros y hay alguien que tiene que pensar en el cruce a la derecha o a la izquierda dentro de 200 metros. Estamos platicando con Fátima Fernández, experta en comunicación estratégica enfocada a la administración pública. Fátima, mostraste números interesantes en la conferencia que tuviste esta semana en el Foro de Periodistas de Chihuahua, números sí sobre Latinoamérica, donde en los últimos años el apoyo a la democracia ha bajado, por ejemplo, del 61% al 28%. La gente cada vez se aleja más de la política. Y México y Latinoamérica, ¿la democracia está en riesgo? ¿Cómo nos podrías explicar esto? A ver, yo lo que creo que estamos en riesgo somos nosotros los ciudadanos que decidimos que mejor no participamos, los ciudadanos que nos mantenemos en nuestros vehículos con los vidrios arriba y los audífonos puestos escuchando música. Nosotros somos los que estamos en riesgo porque la gente más joven, la gente más chiquita, no está teniendo educación, no está teniendo nutrición y por lo tanto, cuando lleguen a la hora de tomar decisiones, ni siquiera van a tener probablemente la capacidad de recibir información. Siento que esto es una historia que viene hace muchos años, que primero se evidenció un poco con el rechazo que había a los partidos políticos. Yo tengo una historia venezolana porque a mí me tocó estar en una campaña política hace, no, ni siquiera voy a sacar la cuenta, porque tiene más o menos el mismo tiempo que tiene el tiempo, como 22 años, sí fue en el 98 exactamente. O sea, para cuando ustedes estaban formándose, cuando el tiempo estaba formándose, yo estaba en una campaña y perdimos la campaña porque no escuchamos a la gente. La gente quería a alguien que fuera un independiente, que no viniera de los partidos políticos. Y ahí estuvo el presidente Chávez y estuvo también Irene Sáez, que fue alguien que tuvo 56% de intención de voto el año de las elecciones. Las elecciones fueron en diciembre, en enero teníamos ese porcentaje. Lo que nos ha pasado es que la democracia poco a poco la fuimos dejando en manos de otros. Es como si hubiéramos decidido, ahí van los partidos y los partidos también se desconectaron de la gente. Y ahí van los gobiernos con líderes que no necesariamente vienen de los partidos. Los líderes también se desconectaron. Pero somos nosotros los ciudadanos los que deberíamos estar mucho más pendientes. Cuando uno empieza a ver lo que pasa en las redes, Martín, hay gente que comenzó a decir, mejor no opino. Porque si opino, hay un montón de serpientes alrededor dispuestos a picarme y a envenenarme, ¿no? Pero sí tenemos que expresarnos y lo que tenemos que hacer es probablemente ser un poquito más cuidadosos a la hora de opinar para tener sustento sobre el cual opinar. Pero no nos quedemos callados, es lo que nos pasó con la democracia. En Venezuela, si bien es cierto, el presidente Chávez ganó las elecciones con una amplia mayoría en el diciembre del 98, fue el 49% de los venezolanos a votar. Si bien es cierto, en abril del 99 ganó todo el proceso de ir a un proceso constituyente y cambiar la constitución, bastante apoyado, fue el 25% de la gente a votar. Y cuando ese año se relegitimaron los poderes, la oposición una semana antes decidió salirse porque iba a haber fraude. Estuvimos 6 años con 158 diputados, todos los diputados, del lado del gobierno.
Entonces, la democracia está en riesgo porque nosotros los ciudadanos estamos en riesgo y somos los que tenemos que asumir roles mucho más contundentes y mucho más comprometidos y no dejarle a otros haciendo esto. Una última anécdota, yo empecé en política cuando tenía 26 años y mis amigos me decían, pero ¿qué haces tú metida en política? ¿Cómo se te ocurre? Y digo, porque creo que tengo una oportunidad de hacer algo y si no lo hago, alguien más lo va a hacer y probablemente no necesariamente lo va a hacer bien, no tengo por qué dejarle la responsabilidad al otro, simplemente. Oye, precisamente en Chihuahua vivimos ahorita un momento muy álgido porque está en discusión una reforma política donde en este caso el gobernador del estado Javier Corral, él propone que haya elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Me confundí porque el término es paso, primarias abiertas, Sí. simultáneas y obligatorias. Y esa precisamente es la justificación, ¿sí? De que la ciudadanía debe participar más para elegir a sus candidatos. ¿Tú qué opinas? ¿Sirven o no sirven unas elecciones primarias para la vida democrática de un país, de una ciudad, de un estado? A ver, si nos descuidamos, vamos a volver a evaluar el qué y el cómo y no el por qué. Así Cuidado, es. ¿ok? Voy con un por qué más atrás. Irene Sáez fue a unas elecciones abiertas, ¿sabes? Y por haber ido a unas elecciones abiertas, perdimos las elecciones. ¿Por qué te quiero decir esto? Si bien es cierto, yo sí creo en la participación y sí creo que la gente tiene que tomar decisiones, lo que me preocupa es el por qué lo estamos haciendo, porque probablemente podemos salir mal parados con toda esta historia. Irene va a un proceso de elección en uno de los partidos, abierta, pero la gente siempre le dijo después, ahora eres candidata de un partido, no eres una candidata independiente. Entonces, yo invitaría con todo el respeto y con la lejanía de miles de kilómetros a distancia de esa hermosa ciudad y de ese hermoso estado, yo puedo estar de acuerdo, pero la verdad que no sé cómo lo puede percibir la gente. La gente puede decir, ah, qué bueno que me dejaron ir a votar y no ir a votar. La gente puede decir, ah, qué bueno, voy a votar, pero ahora resulta que ya el señor gobernador no es la representación de lo que yo quería. Entonces, creo que es importante entender el por qué se está haciendo eso o cómo la gente está percibiendo el por qué se están abriendo o no eso. Y a partir de allí tomar una decisión si es bueno o si es malo, pero yo, a ver, en términos generales, siempre creo que la participación es importante, pero incluso a veces los procesos de participación no nos llevan por el mejor camino. No, pues qué interesantes tus puntos de vista. ¿Cómo concluimos esta plática, Fátima? ¿Cuáles son tus conclusiones y qué deben de hacer los gobiernos para no perder su popularidad, que fue la plática y la pregunta con la que iniciamos hoy? A ver, creo que toda la gente apasionada con el mundo de la comunicación, que entendemos el rol tan grande que cumplimos, porque los gobiernos pueden estar haciendo un buen trabajo, pero si la gente no lo percibe, no están haciendo un buen trabajo. Entonces, es más, hay gobiernos que lo están haciendo muy mal, pero tienen una política de comunicación que los ayuda mucho. Al final se les cae, o sea, se les cae. ¿Cómo quiero cerrar esto? Con una invitación a que todos los que tenemos algún rol en el mundo de la comunicación investiguemos mucho más, tengamos metodologías de trabajo que tienen que ver con escuchar incluso al que probablemente no coincide con nosotros en muchas cosas. Y sobre todo, en la plática lo comentábamos, ¿no? Aquí no solo es importante escuchar las versiones, también hay que abrir la ventana y salir a la calle y saber qué está pasando. El mundo de la comunicación se hace en la calle, se investiga y se trabaja desde un escritorio, pero hay que ir a validarlo en la calle. Y yo los invito de verdad a que asumamos este rol de la comunicación como un proceso para facilitar las buenas gestiones, para evidenciar las gestiones que podrían ser mucho mejores. Insisto, no es atacarlas, evidenciar en que pueden ser mucho mejor. Y de verdad compartir un mensaje de optimismo. La gente está muy cansada, muy preocupada, muy triste, muy harta, muy angustiada con lo que está pasando. Y nuestro trabajo de comunicación también tiene que ver con, estamos atendiendo esto, pero vamos a ver cómo ir saliendo poco a poco de todo este proceso.
Pues muchas gracias, Fátima, por esta oportunidad de platicar y de aprender con esta charla. No te pregunté, en la agencia en la que tú trabajas, ¿cuál es, cómo desarrollan ustedes su trabajo? A ver, yo tuve la suerte después de salir de política de que alguien de Burson Marsteller, así se llamaba la empresa hasta hace 2 años atrás, me sumara a su equipo. Entonces estuve 4 años en Venezuela, en mi país, y luego un día alguien nos dijo, ¿por qué no se van unos meses afuera? Y tengo 17 años en la oficina de Guatemala, y hasta hace 2 años era Burson Marsteller, pero nos fusionamos mundialmente y ahora somos Burson con Wolf, BCW, son las siglas ahora. Lo que hacemos es tener equipos especializados que cada vez se cruzan más. Tenemos gente, yo trabajo en la parte de asuntos públicos, pero porque yo estuve en la gestión pública mucho tiempo, hasta candidata a diputada fui alguna vez en la vida. Mira que hay que ser votados en la vida para ser candidatos a diputados. De verdad que felicito a la gente que se mete en estas contiendas. Y lo que hacemos es, sobre todo, eso. Ayudamos a los clientes a comunicarse tratando de entender qué están buscando su porqué, quiénes son sus públicos importantes y qué les preocupa. Y al final hacemos toda una gestión de comunicación que tiene muchas veces, obviamente, que hablar con los medios, pero también hacemos cosas que no necesariamente son los medios, porque cuando llegamos a los medios debimos haber preparado también algunas otras fuentes. Es parte del trabajo que hacemos. Gracias por preguntarlo. No, pues muchas gracias, Fátima, a ti por esta plática y seguimos en comunicación. Gracias, un abrazo enorme a Chihuahua. Hasta luego. Y gracias también a usted por ver este programa Análisis en tiempo.com.mx. Yo soy Miguel Fierro y lo esperamos en la próxima emisión. Recuerde, nada se aprende sin un poco de trabajo. Hasta la próxima.